Bueno, vamos a arrancar entonces con la tercera clase de la introducción y vamos a terminar con la parte de enlace, que fue lo que empezamos la clase pasada. A ver si puedo lograr que esta presentación funcione. Ahí va. Muy bien. Habíamos visto repasado en realidad las características del enlace iónico, las características del enlace covalente y los distintos modelos, y habíamos visto la intersección, digamos, o digamos, cómo pasar de un modelo al otro para explicar el comportamiento químico de algunos compuestos que no se ajustan a ninguno de los dos modelos estrictamente. ¿Sí? Vimos entonces las reglas de Fajans, el carácter iónico parcial, etc. Y nos había quedado para atrás el enlace metálico, ¿sí? Que, ¿cuándo se va a dar el enlace metálico? Cuando nosotros en realidad tenemos lo que todos conocemos en el estado macroscópico como un metal, o sea, hierro, sodio, cobre, ¿sí? En ese tipo de sustancias elementales, ¿sí? Lo que vamos a tener es, como muestra en la figura de aquí arriba, todos átomos iguales, ¿sí? Que van a estar unidos entre sí por un enlace metálico. Esos átomos todos iguales en el estado sólido van a formar generalmente este tipo de estructuras compactas que vamos a ver con más detalle la semana que viene, ¿sí? Donde las interacciones se van a dar en todas direcciones, ¿sí? O sea, de forma de que esta estructura sea cuanto más cantidad de vecinos tenga un determinado átomo metálico en esta estructura, mayor va a ser la magnitud de las interacciones de ese enlace metálico, ¿sí? Entonces el enlace metálico, como se muestra en, en esta figura, debería ser un enlace no direccional, ¿verdad? Porque aparentemente no habría una superposición orbital estricta, como en el enlace covalente en una determinada dirección, sino que el enlace metálico debería ser no direccional y por lo tanto el modelo que nosotros decidamos para nuestro enlace metálico tiene que explicar la no direccionalidad del enlace. Pero además de los metales, ¿sí? También va a haber enlace metálico en las aleaciones. ¿Qué es una aleación? Es una mezcla, ¿sí? De dos o más metales, ¿sí? Donde se conserva la característica metálica, o sea, tenemos esa red metálica, ¿sí? Igual que en la parte de arriba, solo que ahora los átomos no son todos iguales, son de dos metales diferentes. Entonces, tanto en los metales como en las aleaciones, nosotros vamos a tener esos átomos unidos por enlace metálico. ¿Y cuál es nuestro modelo de enlace metálico? Como dijimos recién, nuestro modelo de enlace metálico tiene que, de alguna manera, poder explicar la no direccionalidad del enlace. Tiene que poder explicar las características físicas que todos conocemos de los metales, como son la conductividad eléctrica, el brillo metálico, la conductividad térmica, ¿sí? Y además algunas características químicas que vamos a ver que también tienen los metales en general. Bien, y como ustedes ya saben, porque lo vieron en química general, utilizamos una ampliación de la teoría de orbitales moleculares para, como nuestro modelo de enlace metálico. Y a esa ampliación de la teoría de orbitales moleculares se le llama teoría de bandas. ¿Qué es lo que plantea la teoría de bandas para explicar la interacción entre dos metales, ya sea en una metal como en una aleación? Que en realidad los átomos que forman ese metal van a aportar, ¿sí?, a el enlace su orbital de valencia, su o sus orbitales de valencia, ¿sí? Igual que en cualquier teoría de orbitales moleculares. Y como indica la teoría de orbitales moleculares, n orbitales atómicos se van a combinar para dar lugar a n orbitales moleculares, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, si yo tengo un átomo solo, ahí no hay enlace, ¿verdad? Tengo dos átomos, como se muestra acá, voy a tener entonces dos orbitales moleculares. Cada átomo va a aportar un orbital atómico, ¿sí? Y voy a tener dos orbitales moleculares. De esos dos orbitales moleculares, uno va a ser de enlace y el otro va a ser de antienlace, como vimos. El orbital de enlace va a tener menor energía que el orbital atómico del cual proviene y el orbital de antienlace mayor energía. Y lo mismo ocurre si yo
en realidad hago esa misma combinación lineal de orbitales atómicos, pero en vez de para 2 átomos, para 3, o para 4, o para cada 5 átomos, ¿verdad? Voy a tener, si tengo 5 átomos, voy a tener 5 orbitales atómicos, voy a tener 5 orbitales moleculares. Voy a tener en este caso 2 de enlace, 2 de antienlace y 1 que me va a quedar de no enlace. Y así sucesivamente. En una red metálica, que es una red tridimensional de átomos metálicos iguales o diferentes, ¿sí? En realidad yo no tengo ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, sino voy a tener n, ¿sí?, átomos que van a aportar sus n orbitales atómicos, dando lugar a n orbitales moleculares. Como acá hay un número cualquiera que es 30, ¿sí? En definitiva, esos orbitales moleculares que se van a generar en esa red metálica van a tener entre sí una diferencia de energía pequeña, ¿sí? Y la diferencia de energía, perdón, entre el orbital de mínima energía y el de máxima energía es lo que se va a llamar el ancho de banda, como se muestra acá, ¿verdad? Vamos a tener de esos orbitales moleculares que se van a formar, que en este esquema son 30, pero en un metal van a ser n, ¿sí?, orbitales moleculares, vamos a tener la mitad que van a ser enlazantes y la mitad que van a ser antienlazantes, ¿sí? Y acá tenemos un esquema de cómo sería la banda, digamos. Los orbitales moleculares enlazantes van a tener, se postula que tienen densidad electrónica en el eje de enlace, como ya lo vimos, y los antienlazantes tienen planos nodales en el eje de enlace. Y justamente por eso son antienlazantes. Bien, ¿qué consecuencia tiene esto respecto a lo que decíamos hoy de la direccionalidad o no del enlace metálico? Que esta banda, digamos, estos orbitales moleculares, ¿sí?, del metal van a estar distribuidos en toda la red metálica, ¿sí? No es un enlace que está localizado entre el átomo A y el átomo B, sino que tenemos una gran banda de orbitales moleculares, una serie de orbitales moleculares que van a estar deslocalizados a lo largo de todo el metal, ¿sí?, donde la diferencia entre dos orbitales moleculares consecutivos va a ser muy pequeña y por lo tanto podemos considerar que casi que tenemos un continuo de energía, ¿sí?, donde los electrones se van a poder ubicar. Como en cualquier teoría de orbitales moleculares, se van a ubicar de menor a mayor energía, cumpliendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund, o sea, 2 electrones por orbital y con diferente spin, ¿verdad? O sea, esto es, como ustedes ya habían visto en química general, cómo se genera, digamos, una banda, ¿sí?, para explicar, digamos, el enlace metálico. Bien, vamos a verlo entonces con más detalle para algunos casos particulares. Acá tenemos, en realidad, antes de ver los casos particulares, cómo en realidad sería la energía de una banda en función de la distancia interatómica, ¿sí? Una banda no es un rectangulito, como se veía en el esquema anterior, sino que según la distancia interatómica, la energía de esos orbitales enlazantes y antienlazantes va a ir variando. ¿Cuál va a ser la distancia interatómica? Que es lo que dice, marcado acá como distancia de equilibrio. La distancia donde la energía de los orbitales enlazantes sea la mínima posible. Ahí esta va a ser la distancia de equilibrio. A esa distancia van a permanecer los átomos metálicos, ¿sí?, de forma de que la repulsión entre las nubes electrónicas sea la mínima posible, pero sí estén suficientemente cerca como para que la atracción también sea la máxima posible, ¿sí? Así que en realidad las bandas correspondientes a los distintos tipos de orbitales van a tener en realidad esta forma en función de la distancia interatómica y no van a ser estrictamente rectangulitos. Bien, como les decía, vamos a ver entonces ahora algunos casos particulares. Por ejemplo, si yo tengo un metal alcalino, ¿sí?, del grupo 1, cada átomo metálico va a aportar al enlace, a la banda, su orbital 1s, ¿sí? Su orbital s, perdón. Será el 2s, del 2s para abajo, si miro el grupo desde el sodio para abajo. La combinación lineal de estos n orbitales atómicos van a dar lugar a los n orbitales moleculares que
es lo que yo voy a llamar la banda S, ¿sí? Si fuera sodio, le llamaría la banda 3S. Por eso dice la banda aquí NS, ¿sí? Considero de vuelta un continuo en esta banda. ¿Qué puedo ver de esta banda? Que como pasa en cualquier diagrama de orbitales moleculares, cuando mayor sea la diferencia de energía entre el orbital molecular enlazante de menos energía y el antienlazante de más energía, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo de la banda, más estable va a ser esa banda. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando estos electrones pasen a estar en estos orbitales moleculares, se van a estabilizar más. Igual que pasa en la teoría de orbitales moleculares. O sea, cuanto más ancha sea la banda, más estable va a ser esa red metálica. Bien, ¿qué pasa en el caso de un alcalino cuando yo coloco los electrones? Cada metal alcalino va a aportar un electrón que yo voy a colocar de a 2 en los orbitales moleculares de la banda de menor a mayor energía. ¿Cómo me va a quedar esta banda? ¿Va a estar llena? ¿Va a estar completa? Hasta la mitad, ¿no? Va a estar llena hasta la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo n orbitales atómicos, voy a tener n orbitales moleculares, ¿sí? Pero en cada orbital molecular me entran 2 electrones, ¿sí? Por lo tanto, la banda me va a quedar llena hasta la mitad. Muy bien. Eso es lo que pasaría en realidad en un metal alcalino. Para un metal alcalino, la teoría de bandas, si miramos en este esquema, nos explicaría que en realidad los metales alcalinos son conductores de la corriente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos orbitales, lo que están pintados acá de marroncito, están vacíos, pero la diferencia de energía entre los orbitales que están llenos y los que están vacíos es suficientemente pequeña para que estos electrones se puedan mover a lo largo de la banda. Piensen que esta banda es como si fuera un superorbital molecular que abarca a todo el metal. Eso quiere decir que los electrones se van a poder mover a lo largo del metal cuando yo aplico una diferencia de potencial y por lo tanto eso me puede explicar la conductividad eléctrica, ¿sí?, de los metales alcalinos. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un alcalino térreo? Cuando yo tengo un alcalino térreo voy a tener que mi alcalino térreo va a aportar su orbital S, ¿sí?, con 2 electrones, su orbital de valencia, que es el NS, vamos a ver por qué está el NP acá, pero su orbital de valencia es el NF, para dar lugar a una banda NS, igual que acabamos de ver para el caso del alcalino. Bien, ¿qué va a pasar ahora cuando yo quiero llenar esta banda con electrones? ¿Cómo me va a quedar? ¿Me va a quedar llena hasta la mitad? Llena completamente. Llena completamente, exactamente, me va a quedar completa, ¿sí? Esa banda me va a quedar completa. Bien, entonces si yo miro esta banda completa, digo, ups, acá tenemos un problemita, porque si dijimos que la conductividad en los alcalinos se podría explicar porque los electrones podían moverse a lo largo de toda la banda, ¿sí?, porque había lugares vacíos, digamos, en esos orbitales moleculares, acá no lo tenemos. Entonces uno podría concluir que los alcalinoterrios no tienen que conducir, lo cual es un mamarracho, porque todos sabemos que los metales alcalinoterrios son conductores, son metales y como tales son conductores. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente los orbitales NS se combinan para formar la banda S, sino que los orbitales NP, que tienen energía que no es muy diferente a los NS, ¿sí?, también se combinan para dar lugar a una banda P. ¿Y qué característica tiene esa banda, la banda P y la banda S? Cuando yo miro su energía para el caso de los alcalinoterrios, es que esas bandas van a estar superpuestas en energía, ¿sí? O sea, los orbitales moleculares enlazantes de la banda P me quedan superpuestos en energías similares a los orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes de la banda S. Entonces, en definitiva, ¿qué consecuencia tiene eso? Que cuando yo voy a llenar, si yo tengo estas bandas superpuestas, yo ahí las puse una al ladito de la otra, ¿no? Pero esto, imagínense que son todos orbitales moleculares que dan lugar a una banda mucho más ancha, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene eso? Cuando yo voy a llenar esta banda con orbitales, ya no me queda la banda S llena. ¿Por qué? Porque se van llenando acá, pero cuando llego acá, empiezo a llenar estos orbitales moleculares que tienen menor energía que estos otros. Y por lo tanto, yo voy a tener una situación que podríamos describir esquemáticamente de esa manera. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que estos electrones van a poder
moverse cuando yo aplico una diferencia de potencial a lo largo de toda la banda NS, si la consideramos como una banda, NP, perdón, como una banda única, que da origen a la conducción de los electrones que se ve en los alcalinotérreos. Pero hay otra cosa mucho más importante. Fíjense lo que nos pasa. Los electrones, ¿sí?, que ahora van a estar ocupando orbitales moleculares, tanto de la banda S como de la banda P, que estaban acá arriba, ahora van a estar acá abajo. O sea, la superposición de la banda S con la banda P da lugar primero a una banda que es en total mucho más ancha, ¿sí? Y además que voy a tener mayor proporción de electrones en orbitales moleculares enlazantes, ¿sí? Antes yo tenía, si supongo que la banda P no existe, yo tengo mitad de electrones en orbitales enlazantes y mitad en antienlazantes. Cuando yo planteo la superposición de bandas, tengo mayor proporción, ¿sí?, porque estos que estaban acá se vienen para acá, de electrones en orbitales moleculares enlazantes, lo que le da una estabilidad adicional a esa red. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos en la teoría de orbitales moleculares para el enlace covalente, cuanto mayor cantidad de electrones había en orbitales moleculares enlazantes, mejor era el enlace, ¿verdad? Acá pasa exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea el número de electrones en orbitales enlazantes, mejor. Y eso es lo que pasa acá en los alcalinotérreos, ¿sí? ¿Esto quiere decir que en los alcalinos la banda P no está superpuesta? La respuesta es no. Sí está y sí está superpuesta, ¿sí? Pero en realidad no la necesitamos de alguna manera. Esa superposición de bandas en la banda S y la banda P no la necesitamos para explicar la conductividad de los alcalinos. Sí, pero sí para los alcalinotérreos. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Yo tengo una duda, profe. Vale, claro. Que en los alcalinotérreos la banda NP estaría superpuesta y genera un ancho de banda mayor. Sí. Entonces yo me lo estoy imaginando como si estuviera en una misma columna, digamos, en una misma línea. Así te lo tenés que imaginar. Bien, no entiendo a dónde irían los orbitales antienlazantes de la banda NS. Porque si los electrones... Están ahí, están todos, o sea, porque no es que la banda P está tape, en realidad lo que tenemos son muchos orbitales moleculares de energía muy parecidas, entreverados antienlazantes P con, enlazantes P con antienlazantes S, tendríamos acá en esta zona. Claro, claro. Ya entendí, perfecto. No van a ningún lado, son orbitales moleculares de energías muy cercanas, que lo que pasa es que como que se intercalan, imagínatelo así. Se intercalarán unos con los otros en energía, los correspondientes a los enlazantes de la banda P con los antienlazantes de la banda S. Perfecto, ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bien, ¿qué pasa ahora en el bloque D? ¿Cuáles son los, porque hay para los alcalinotérreos? Bárbaro, logramos explicar qué pasa en el bloque D. En el bloque D las bandas que vamos a tener y que van a estar superpuestas van a ser la banda N-1D y la banda N. Sí, te escucho. Una pregunta, ¿en la banda NS sigue llena o los electrones van para los electrones ahora, lo NP? lleno sería lo gris. Ahora, lo que está lleno de electrones, la parte llena de electrones es la parte gris. ¿Ustedes ven gris o ven azul? Gris, azul. Ahí va, gris azulado. ¿Entendés? Esta parte oscura es la parte que está llena ahora. Estos orbitales antienlazantes S ahora van a estar vacíos. ¿Por qué? Porque tienen menor energía los orbitales que están por acá abajo. Entonces los electrones se van llenando siempre de orbitales moleculares de menor a mayor energía. O sea que pasan a los de NP enlazantes. Exactamente. No es que pasan, nunca estuvieron en los otros. Claro, claro. Los otros, los orbitales, si consideramos solo la banda S, sería la situación original que yo les mostré, donde pinté toda la banda S de gris. Pero eso no existe en realidad, porque la banda P está superpuesta. Claro. ¿Sí? Y pasa esto. ¿Está? Genial. Bien, sí. gracias. Bien, en el bloque D, la situación es exactamente la misma, y de ahí le voy a tener también superposición de bandas, y las bandas que se van a superponer van a ser la banda N-1D y la banda NS. O sea, para la primera serie de transición sería la banda 3D con la banda 4S. ¿Sí? Y va a ocurrir la misma situación que acabamos de explicar para los alcalinos y los alcalinotérreos. Muy bien.
Vamos a ver entonces cómo, utilizando los conceptos que acabamos de ver de teoría de bandas, Profe, ¿podrías repetir que no entendí muy bien lo del D? lo del D, ahí Sí. de vuelta, la situación es exactamente la misma, ¿no? Los orbitales que van a estar participando en la formación de la banda van a ser los orbitales de valencia, ¿sí? En el caso del bloque D van a ser los orbitales ns y n-1d. O sea, para la primera serie, los orbitales 3d y los 4s. Esos son los orbitales de valencia, ¿sí? Los orbitales D van a dar lugar a una banda D, n-1d, y los orbitales s van a dar lugar a una banda s. Y esas bandas n-1d y ns van a estar superpuestas en energía, ¿sí? Entonces, según la cantidad de electrones, acá yo empiezo a llenar de vuelta, de abajo para arriba, cuando llego acá, empiezo a llenar acá, ¿sí? ¿Sí? Exactamente igual como acabamos de ver para los alcalinoterrios, ¿está? Simplemente ahí el número de electrones va a ir variando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con más detalle. El número de electrones va variando a medida que yo me muevo a la derecha y eso me va a dar origen a cómo me va quedando la banda a medida que voy agregando los electrones, cómo me va quedando de llena, digamos, a medida que me muevo a la derecha, por ejemplo, en un periodo que cada vez voy teniendo mayor número de electrones, ¿sí? Pero la situación es exactamente la misma. Solo quería mostrarles que en el caso del bloque D, las bandas que se superponen son la banda N-1D y la banda S. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ok. Sigo entonces. Muy bien. Entonces vamos a tratar de explicar algunas variaciones periódicas, algunas características de los metales que tienen una variación periódica. Entre ellas, el punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión como ustedes perfectamente saben, es la energía involucrada en el pasaje de, en este caso, el metal en estado sólido al metal líquido, ¿sí? El punto de fusión nosotros lo vamos a poder utilizar en general y con cuidado como una medida de la estabilidad de la red metálica. ¿Por qué? Porque si yo digo, este metal tiene un punto de fusión grande, quiere decir que yo tengo que darle mucha energía para separar los átomos de esa red metálica sólida para transformarlo en el estado líquido. Entonces, de alguna manera, ese punto de fusión puede ser visto como una medida de la estabilidad de esa red metálica. Entonces, cuando nosotros vemos la variación de los puntos de fusión, por ejemplo, en este caso, para los elementos del bloque S, podemos tratar de alguna manera, relacionar esa variación de los puntos de fusión con la mayor o menor estabilidad de la red metálica sólida. ¿Por qué dije hoy al principio con cuidado hay que usar esto? ¿Por qué? Porque el punto de fusión, en realidad, corresponde a la diferencia de energía, si ustedes quieren, entre lo que pasa en el estado sólido y lo que pasa en el estado líquido. Nosotros si consideramos que el punto de fusión es una medida de lo que pasa en estado sólido, o sea, de estabilidad de la red sólida metálica, nos estamos olvidando de alguna manera de lo que pasa en el estado líquido, o suponiendo que en el estado líquido no pasa nada, por decirlo de alguna manera, no hay interacciones. Que eso no es del todo verdad. Y por eso, en muchos casos, vamos a tener algunas irregularidades en los puntos de fusión, que en realidad no deberían ser irregularidades si solamente pensáramos en la estabilidad de la red. ¿Tá? Entonces, eso se los digo para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ahí en los azules se ve claramente que hay una irregularidad. Y eso lo van a ver más adelante cuando vean en el bloque S con Raúl. No tiene que ver con la estabilidad de la red, sino que tiene que ver con que estamos mirando el punto de fusión. Entonces, en vez de ver algo que efectivamente tenga que ver con la estabilidad de red, que sería en este caso el del tache sublimación. Eso sí sería una medida más directa. ¿Por qué? Porque ahí sería pasar del metal sólido al metal gaseoso. Y ahí, si despreciamos las interacciones en el estado gaseoso, tenemos más chance de pegarle, ¿no? Pero en el estado líquido puede seguir habiendo algún tipo de interacciones que nos pueden falsear esto. ¿Tá? Pero el punto de fusión es una magnitud mucho más conocida para todos los metales, fácilmente medible, bla, bla, bla. Entonces es lo que se usa de alguna manera para mirar de alguna manera la estabilidad de la red metálica. Bien, vamos a mirar acá. Primero que nada, vamos a comparar cada verde con su azul. O sea, cada alcalino con el alcalino terrio de al lado. El alcalino verde, el alcalino terrio azul. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Claramente que los puntos de fusión de los alcalinos terrios son mayores que los alcalinos correspondientes. Definitivamente. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos anteriormente
¿Cómo explicarían eso? ¿Por qué creen ustedes que el punto de fusión de los alcalino-terrios es mayor que el del alcalino de al lado? O sea, en definitiva, Que la banda, dale, explica. porque la banda P le brinda más estabilidad a la red. Bueno, pero ¿se acuerdan que dijimos que, que a pesar de los alcalinos, a pesar de que no la usamos para explicar las propiedades físicas de los alcalinos, también está superpuesta la banda P con la S? Ojo con eso, ¿sí? Yo en esta no la dibujé acá, pero la banda P también está, es como el Sol. Aunque no lo veamos, igual está ahí y está superpuesta. ¿Está? Porque tenés más número de electrones en orbitales enlazantes. Exactamente, Sote felicitado. Es porque tengo mayor número de electrones en orbitales enlazantes, ¿sí? ¿Se entiende? Acá, en el caso de los orbitales NS, los electrones son menos. Me van a quedar llenando la banda de enlazantes si fuera solo S, y si tuviera la P, me van a quedar cierto número de electrones. Pero acá tengo el doble de electrones, ¿sí? Si tengo, en el caso de los alcalinos, si tengo N átomos, voy a tener N electrones. Pero acá tengo N átomos y voy a tener 2N electrones que van a poder estar casi todos en orbitales enlazantes. ¿Por qué? Por la superposición de la banda N, de la banda S con la banda P. Acá también están todos en enlazantes. Sí, pero son menos. Entonces, cuanto mayor número de electrones tengo en orbitales moleculares enlazantes, mayor va a ser la estabilidad de la red metálica. Y esa es la razón por la cual los alcalinoterrios, tengo una musiquita muy bonita, pero estaría bueno que la apagaran. Ok. Lo que les decía entonces, el punto de fusión de los metales alcalinoterrios es mayor que el de los metales alcalinos, o sea, estamos suponiendo que la red metálica de los alcalinoterrios tiene mayor estabilidad que la de los alcalinos porque tiene mayor número de electrones en orbitales enlazantes. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver ahora la variación periódica hacia abajo en el grupo. ¿Sí? Olvídense de esto que ya les dije que tenía que ver con que es su punto de fusión, pero miren la de los alcalinos que se porta mejor. ¿Qué le pasa al bajar en el grupo al punto de fusión de los alcalinos? ¿Qué le pasa? ¿Se ve ahí? Disminuye. Y ahora con ustedes, pensando en lo que ya vimos y en otras cosas que saben sobre los orbitales moleculares, me van a contestar esta pregunta del Menti. ¿Se acuerdan? Entraban con menti.com, ponían el número de código que aparece ahí arriba y contestan la siguiente pregunta. El punto de fusión de los metales alcalinos disminuye al bajar en el grupo. ¿Por qué? Y hay tres opciones. Aumenta el número cuántico principal de los orbitales S, aumenta la superposición entre la banda S y la banda P, y el ancho de banda aumenta. ¿Cuál de esas razones podría, aunque no sepan la verdad, aunque no tengan la verdad revelada, cuál de esas razones que yo puse ahí podría explicar lo que vemos, ¿no? Que hay una disminución del punto de fusión al bajar en el grupo. Y por lo tanto una disminución de la estabilidad de la red. Muy bien, tenemos un montón de... Me olvidé de ocultar los resultados para que no tuvieran Sí, pero no hay cámara. No hay cámara. les pido, por favor, si apagan los micrófonos, excepto cuando quieren intervenir o cuando quieren preguntar algo. Muy bien. Por amplia mayoría tenemos que ganó, que aumenta el número cuántico principal de los orbitales S. ¿Cómo me influye eso? A ver, alguien de los No que sé contestó. si. A ver, escucho. No sé si está bien lo que voy a decir, No pero importa, para eso estamos. si aumenta el N, no aumenta el tamaño, entonces aumenta la distancia internuclear y disminuye la energía de enlace. Sí, pero ¿por qué disminuye la energía del...? Sí, pero eso es como el huevo de la gallina, ¿no?
aumenta la distancia internuclear porque disminuye la energía del enlace, o aumenta la energía del enlace porque disminuye la energía internuclear. ¿Qué La pasaba? banda no se haría cada vez menos corta. ¿Qué pasaba con la superposición de los orbitales? ¿Sí? Cuando aumentaba el número cuántico principal. Con el solapamiento. ¿Se acuerdan de la integral de solapamiento? ¿Qué pasaba con el solapamiento de los orbitales al aumentar el número cuántico principal? Empeoraba, ¿no? Empeoraba. Para los orbitales S y para los orbitales P, lo dijimos la clase pasada cuando vimos OM para enlace covalente, el solapamiento de los orbitales es menos eficiente cuanto mayor sea el número cuántico principal del orbital, ¿sí? O sea, el solapamiento orbital, que lo podemos ver, sabemos que es una integral, pero lo podemos ver como intuitivamente como el solapamiento entre un orbital y otro, es menor al aumentar el número cuántico principal. Lo podríamos explicar con que el orbital es más grande, más difuso, se solapa peor, ¿sí? ¿Eso qué determina? Que cuando hay peor solapamiento, la diferencia de energía entre el orbital molecular enlazante y el antienlazante es más chica. O sea, el enlazante baja menos, el solapamiento es peor, ¿sí? Y por lo tanto, eso hace que la estabilidad de la red baje, ¿sí? Sea cada vez menor. Entonces, la razón de que los metales alcalinos, el punto de fusión baje al bajar en el grupo, es esa, que aumenta el número cuántico principal de los orbitales S que están involucrados en la formación de esa banda. Eso hace que el solapamiento entre ellos sea menos eficiente, el ancho de banda sea más chico al bajar en el grupo, porque es el solapamiento menos eficiente, ancho de banda más chico, estabilidad de la red menor. Con esta explicación ya les estoy mostrando que la roja estaba mal, ¿sí? Si el ancho de banda aumenta, la estabilidad aumenta, ¿sí? Porque quiere decir que los que están acá en los enlazantes bajaron más energía, o sea, tengo una red más estable, ¿sí? ¿Y qué pasa con la superposición entre la banda S y la banda P? ¿Cómo afectaría? Si aumenta la superposición entre la banda S y la banda P, eso aumentaría la estabilidad de la red, porque haría que tendríamos mayor Más orbitales. proporción de electrones en orbitales enlazantes, ¿sí? Cuanto más superpuestas están en realidad, ¿sí? Es mejor. Pero eso va a depender del tipo de orbital, pero es verdad que al aumentar el número cuántico principal, los orbitales S y P están cada vez más cercanos en energía y puede ocurrir que que sí exista un aumento en la superposición de bandas. Pero no es eso lo que determina, en definitiva, la estabilidad de la red, porque el aumento de la superposición de bandas haría que, ¿qué le pasara a la red? Se hiciera más estable, ¿sí? No menos estable como sucede, ¿sí? Es menos estable porque aumenta el número cuántico principal de los orbitales que están involucrados en el enlace. Muy bien. Exactamente lo mismo pasa en los alcalinotarios, ¿sí? Hay una disminución del punto de fusión por esa razón. Bien, vamos a ver qué pasa ahora en el bloque D. Yo no entendí la tercera opción. La de la superposición de la banda S y la banda P. No, la que se hace más ancha o algo así. Ah, bueno, te lo explico acá. El ancho de banda, como dijimos, es la diferencia de energía entre este orbital, o sea, el orbital enlazante de menor energía y el orbital antienlazante de mayor energía, ¿sí? Cuanto más ancha es la banda, ¿sí? Eso quiere decir que los orbitales enlazantes bajaron más en energía respecto a los orbitales atómicos. Y por lo tanto, los electrones que están en esos orbitales moleculares enlazantes se estabilizaron más, dando lugar a una red más estable. Cuanto más ancha sea una banda, más estable es la red metálica, ¿sí? Entonces, nunca puede ser esa la explicación de la disminución del punto de fusión al bajar en el grupo. En todo caso, si aumentara el ancho de banda, aumentaría el punto de fusión, pero nunca podría disminuir. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Bien, y llegamos al bloque D. De vuelta, punto de fusión, de vuelta algunas irregularidades que después vamos a tratar de explicar en algún momento. Pero en términos generales, miren lo que sucede cuando yo me muevo en un periodo a la derecha. Sube, 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 baja, 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 baja. ¿Qué me explica?
Y arrancás poniendo en orbitales enlazantes y después seguís con los antienlazantes. Exactamente. Hasta que llego aproximadamente hasta la mitad de la serie, los electrones que voy poniendo en la banda van a estar todos en orbitales enlazantes. Cuando llego más o menos a la mitad de la serie, se me acaban los enlazantes, los orbitales enlazantes, los orbitales moleculares enlazantes, y los electrones empiezan a estar en orbitales moleculares antienlazantes, ¿sí? Por lo tanto, empieza a haber una disminución de la estabilidad de la red. Entonces, cuanto mayor número de electrones tengo en orbitales enlazantes, más estable es la red. Cuando yo me muevo en el periodo a la derecha, fíjense que en esta figura parte de potasio, o sea, no solo en los D, ¿sí? En cualquier periodo a la derecha, cada vez voy teniendo más electrones en orbitales moleculares enlazantes, hasta que los orbitales moleculares enlazantes se me completan, ¿sí? Ya no tengo más orbitales moleculares enlazantes. Ahí empiezan a llenarse los antienlazantes, lo cual hace que la red empiece a disminuir, y por eso la variación de los puntos de fusión tiene esa forma así como de parábola, ¿sí? Para el bloque, para cualquier periodo, ¿no? Porque fíjense que ahí está el bloque D, pero también están potasio y calcio, ¿sí? Bien, y fíjense en la grafiquita de al lado qué pasa al bajar en el grupo con los puntos de fusión. ¿Qué pasa con el punto de fusión? Olvídense las irregularidades en grandes números. Aumenta. Aumenta. Houston, tenemos un problema, ¿no? Pues se acuerdan que vimos en los alcalinos, en los alcalinotarios, que el punto de fusión disminuye al bajar en el grupo. Sin embargo, en los del bloque D, aumenta. Entonces, imposible de que sepan la respuesta a esta pregunta. Hay dos factores que afectan la estabilidad de la red en el caso de los metales alcalinos. Uno, aumenta el grado de superposición entre la banda NS y la N-1D. Como yo les dije recién, a medida que aumenta el número cuántico principal, los orbitales se van haciendo más parecidos en energía, ¿sí? Entonces, la banda NS y la banda N-1D se empieza a parecer en energía y aumenta la superposición. Eso hace que haya mayor número de electrones en orbitales enlazantes y haya un aumento en la estabilidad de la red. Pero además pasa otra cosa, y es que la integral de solapamiento para los orbitales D no le pasa lo mismo que para los P, ¿sí? Al aumentar el número cuántico principal, el solapamiento mejora para los orbitales D, a diferencia de lo que pasa con los S y con los P. Disculpe. O sea, tenemos esos dos factores a la vez jugando para el mismo lado, por suerte para nosotros. La eficiencia del solapamiento, ya te escucho. La eficiencia del solapamiento, que en este caso al bajar en el grupo aumenta, ¿sí? Al aumentar N aumenta el solapamiento, porque son orbitales de E, ¿sí? Y además aumenta la superposición de la banda N-1D con la banda S, porque los orbitales al aumentar N empiezan a tener energías más parecidas. Ahora sí te escucho. No, lo acabo de responder. Muchas gracias. Te apliqué, qué suerte. Bien. Muy bien, así que ojo con eso, que no siempre pasa lo mismo al bajar en el grupo. En el bloque S hay una disminución de los puntos de fusión, o sea, una disminución de la estabilidad de la red, y en el bloque D hay un aumento al bajar en el grupo. Bien, acá tenemos esto mismo, pero puesto en una gráfica, ¿sí? Lo mismo que se veía, ¿sí? a la derecha, lo tenemos puesto en esta barra para distintos grupos. Vemos cómo el punto de fusión aumenta al bajar en el grupo, ¿sí? O sea, es esta gráfica anterior que ustedes veían acá, de los distintos periodos, puesto en particular para los puntos de fusión de algunos grupos en particular, ¿sí? Muy bien. Y una cosa que es relativamente importante para los metales es la densidad, ¿sí? La densidad, como cualquier densidad que se precie de tal, es una diferencia entre la masa y volumen, o sea, la relación entre la masa y volumen, o sea, cuánto pesa un cierto volumen de solución, de metal, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la variación
de la densidad de los metales, ¿sí?, tiene una forma que es bastante parecida a la variación que veíamos en los puntos de fusión. ¿Qué tendrá que ver? Y dijimos que los puntos de fusión tenían que ver con la estabilidad de la red, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la estabilidad de la red metálica con la variación de la densidad? ¿Qué les parece? A ver, cuanto más estable es la red, ¿sí?, lo que yo voy a tener es una mayor energía de ese enlace metálico, de esa red metálica, y por lo tanto una menor distancia de enlace. Y por lo tanto, por unidad de volumen, yo voy a tener menos átomos. Perdón, más átomos por unidad de volumen, porque están más apretaditos. Véanlo así, ¿sí? Si la red es más estable, la distancia internuclear es menor, ¿sí?, por unidad de volumen, yo voy a tener mayor número de átomos, ¿sí? Bárbaro, hasta ahí lo más bien. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Eso me va a determinar que yo tenga una disminución, ¿sí?, del volumen al aumentar la estabilidad de la red metálica. Pero la masa también aumenta. Aumenta la masa porque aumenta la masa del elemento, la masa atómica, la masa como cuestión real. Entonces, hay una variación en la densidad que tiene que ver con la variación de la estabilidad de la red metálica, pero también con la variación de la masa, ¿sí?, que va, digamos, en la misma dirección, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una forma que es similar, pero si se fijan, el máximo está un poquito corrido. Muy bien, y una cosa, lo último que tenemos que explicar es algunas cuestiones relacionadas con la conductividad eléctrica de los metales, ¿sí?, que algunas cosas ya vimos. Cuando yo tengo un metal, típicamente metal, es un conductor, ¿sí? Yo puedo tener un conductor porque tengo una banda semillena, como por ejemplo en los alcalinos, o aunque tenga una banda llena, superposición de bandas, que en definitiva da lugar a una banda no totalmente completa, ¿sí? Eso me va a permitir que yo aplique una diferencia de potencial y los electrones se puedan mover y deslocalizarse a lo largo de toda la red metálica. Eso me va a pasar en los conductores. Pero yo puedo tener el otro extremo, que son los no metales, que son no conductores. ¿Qué sucede? Yo no puedo aplicar la teoría de orbitales moleculares, por ejemplo, para el carbono diamante, esta teoría de bandas. Sí, la puedo aplicar. Yo puedo agarrar los orbitales S y los orbitales P de los átomos de carbono, calcular cuál sería la energía de los orbitales moleculares correspondiente a una banda S y a una banda P, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me va a suceder? Voy a tener una diferencia de energía en lo que se llama la banda de valencia, que va a ser la banda que está llena de electrones, y la banda de conducción, la banda de valencia que va a estar llena de electrones, y la banda de conducción que va a estar vacía. ¿Qué sucede? Que a temperatura ambiente los electrones que están acá no pueden pasar solitos para acá, porque hay lo que se llama un band gap, un gap de energía, un agujero de energía, que me va a impedir que estos electrones pasen de esta banda de valencia a la banda de conducción, ¿sí? Esto sería el caso del carbono diamante, que no conduce. En el medio, ¿sí?, sería un aislante, ¿sí? En el medio tenemos una situación intermedia. Profe, Sí. si yo le doy calor, ¿no podría saltar el electrón? Ahí va, depende de cuánto sea esta banda de energía, ¿sí? Ahí viene lo de los semiconductores. Depende de cuánto sea esta banda de energía. Si le doy un montón de calor, capaz que depende del montón que le tenga que dar. Porque si yo le tengo que dar calor y la red, el metal se me funde, ahí claro. Depende. ¿Sí? Depende de la cantidad de calor que yo tuviera que darle. Es verdad que cuando yo aumento la temperatura, aumenta la agitación térmica aquí, y esa agitación térmica tendría que lograr que los electrones que están acá pasaran para acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los semiconductores? Donde tenemos, por ejemplo, en el silicio, ¿sí? ¿Se acuerdan que entre los metales y no metales había como una bandita, ¿sí?, que eran lo que llamaban los semimetales, ¿sí? Algunos de ellos tienen esta característica de ser semiconductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de energía entre la banda de valencia, o sea, la que tiene electrones, y la banda de conducción, que es la que está vacía, es suficientemente chiquita
como para que a temperatura ambiente, no necesito calentar mucho, haya cierta proporción de estos electrones que puedan pasar a la banda de conducción y por lo tanto moverse a lo largo de la banda, y además dejan huecos acá. ¿Sí? Cuando cierta proporción de electrones pasa de la banda de valencia de conducción, deja huecos, ¿sí? Que hacen que los semiconductores conduzcan en forma pobre respecto a los conductores. Ojo con eso. ¿Sí? ¿El carbono grafito es semiconductor o es nada que ver? No, el carbono grafito es conductor, pero por Sí. otras razones, por el tipo de estructura que tiene, porque tiene una nube de electrones pi deslocalizados. ¿Se acuerdan cómo era la estructura del carbono grafito? ¿Sí? Sí, me acuerdo. Y tenía una nube pi deslocalizada a lo largo de toda la red, ¿sí? Que eso es lo que hacía que condujera los electrones. ¿Sí? Ah, pero no era nada que ver con esto. No. Quería saber nomás. No. Gracias. Bien, entonces eso es lo que pasa en los semiconductores. Acá está gráficamente explicado lo que les acabo de decir, ¿verdad? A 0 Kelvin, en un semiconductor, tendríamos todos los electrones acá abajo, ¿sí? Pero si la temperatura es mayor de 0 Kelvin, por ejemplo, por lo tanto, por ejemplo, a temperatura ambiente, la propia agitación térmica va a hacer que algunos de estos electrones puedan superar esta banda prohibida, de esta zona prohibida, y pasan de la banda de valencia a la banda de conducción y el semiconductor conduzca. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la variación de la conductividad con la temperatura de los semiconductores? Cuando yo aumento la temperatura, es mayor la proporción de electrones que son capaces de pasar a la banda de conducción y por lo tanto va a haber un aumento de la conductividad. En los conductores pasa todo lo contrario. Los conductores ya conducen por sí mismos, ¿sí? No necesitan temperatura. Pero cuando yo aumento la temperatura en un conductor, lo que ocurre es que las moléculas vibran, ¿sí? Y de alguna manera los núcleos se transforman en obstáculos para la circulación de los electrones, ¿sí? Cuando yo aumento la temperatura y por lo tanto la conductividad de los conductores disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que la de los semiconductores, por lo que acabamos de explicar, aumenta. Cuando yo tengo un semiconductor, yo puedo tratar de hacer algo para aumentarle su conductividad. Una cuestión es aumentarle la temperatura, pero eso no siempre funciona. Y otra, funciona hasta cierto punto, pero porque no puedo aumentar la temperatura infinitamente. Pero puedo hacer lo que se llama un dopaje, ¿sí? Que es, en la red metálica, en la red sólida de ese semiconductor, yo puedo empezar a incluir cierta proporción de otros átomos distintos. ¿Pero cuáles? Átomos que tengan número menor de electrones, por ejemplo, en el caso del silicio, boro, que tenga menor número de electrones de valencia, o mayor número de electrones de valencia, como por ejemplo, en este caso, fósforo. ¿Qué efecto me causa esto? Si yo tengo menor número de electrones de valencia, algunos de los átomos que forman esa red y que en definitiva están formando, van a aportar sus orbitales atómicos y sus electrones para formar la banda correspondiente, ese menor número de electrones va a hacer que en la banda me queden huecos que faciliten, ¿sí? la circulación de electrones. Es lo que se llama la generación de una banda aceptora, ¿sí? Cuando yo tengo un dopaje de tipo N, o sea, dopando con un átomo que tenga un número mayor de electrones, ¿qué es lo que sucede? Ahí voy a tener lo que se llama una banda donadora o una banda dadora, ¿sí? Donde van a estar esos electrones extra que van a pasar más fácilmente a la banda de conducción, ¿sí? Entonces, el dopaje de un semiconductor da lugar a mezclas, en definitiva, que son más conductoras que la de los semiconductores puros. ¿Tá? Ojo con esto y con las proporciones, ¿no? Porque yo no puedo poner cualquier cantidad de átomos de fósforo en una red de silicio porque se desestabiliza la red, ¿sí? Deja de ser estable esa red y, por lo tanto, voy a dejar de tener en definitiva, una aleación, lo podemos llamar así, estable. ¿Sí? Muy bien. Bueno, terminamos con el enlace.
finalmente, vimos modelo iónico, modelo covalente, modelo metálico, todo esto que acabamos de ver respecto al enlace, son todas cosas que vamos a usar, ¿sí? No estamos repasando química general por el hecho de repasar, que podía ser un fin muy loable, sino porque toda esta información de las variaciones de los puntos de fusión, de las redes metálicas, de las energías de enlace, de las energías de red, etcétera, etcétera, y de las propiedades atómicas que vimos al principio, todo eso lo vamos a usar, ¿sí? Bien, ¿y para qué lo vamos a usar? Para tratar, en muchos casos, de ver la reactividad de los compuestos. La reactividad entendida como la capacidad que tienen algunos elementos y compuestos de reaccionar entre sí. A reacciona con B. Si yo tengo un compuesto AB, ¿es estable? ¿Se descompone? AB reacciona con C, ¿sí? Para poder tratar de alguna manera de sistematizar esa información, porque yo me puedo saber de memoria, ¿sí? Que A reacciona con B para dar qué sé yo, sí podría, es verdad, pero ¿se acuerdan que a nosotros nos toca estudiar la tabla periódica entera? Entonces sería un poco complicado que tuviéramos que saber toda aquella información de memoria, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para sistematizar ese conocimiento, yo puedo ver de qué forma la reactividad, ¿sí?, de un determinado elemento o compuesto, la puedo relacionar con cosas que conozco y que puedo predecir cómo varían, como son las propiedades atómicas, las energías de enlace, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a ver un poco esta otra cuestión, ¿sí? La parte de las generalidades sobre reacciones químicas, todas cosas que ustedes ya vieron de alguna manera en química general, y vamos a tomar de eso las cosas que nosotros necesitamos para hacer esa sistematización que les acabo de explicar. ¿Y qué vamos a ver entonces de las reacciones químicas? Los aspectos termodinámicos y los aspectos cinéticos de las reacciones químicas. Cuando yo hablo de reactividad, estoy poniendo dos cosas en juego. Si esa reacción va a ser termodinámicamente favorable, ¿sí? Y además, si se va a dar a una velocidad apreciable. O sea, estoy poniendo, tengo que tener en cuenta siempre los aspectos termodinámicos y los aspectos cinéticos, ¿sí? Vamos a ver de alguna manera en esta parte cómo sopesar esas dos cosas para algunas de las reacciones en general de compuestos inorgánicos, ¿sí? Y además, por último, fundamentalmente en la próxima clase, vamos a hablar de cómo utilizamos los ciclos termodinámicos para hacer predicciones y para explicar comportamientos químicos, que esa es otra cosa que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. ¿Por qué? Porque como yo les dije, yo puedo decir que A reacciona con B para dar a B y que de repente encuentro los datos termodinámicos y digo, sí, esta reacción es termodinámicamente favorable. Pero si no tengo los datos termodinámicos, ¿puedo relacionar eso con alguna propiedad atómica? ¿Con alguna energía de enlace? ¿Con alguna otra propiedad termodinámica que me permita explicar esa reactividad desde el punto de vista termodinámico? Sí, puedo, en muchos casos, utilizando ciclos termodinámicos. ¿Sí? Muy bien, vamos a mirar estas reacciones. Ahí tienen tres reacciones, ¿sí? Cualquiera que puse yo ahí, porque me hicieron ilusión. Y ahí tienen un Menti, ¿sí? Ahí tienen el código del Menti, ustedes ya pueden entrar, y lo que tienen que responder es una cosa que poníamos nosotros en todos los parciales y exámenes de química inorgánica, cuando eran de múltiple opción y cuando eran presenciales, en el que les preguntábamos cuál de esas reacciones, ¿sí?, ocurría, ¿sí? Cuando nosotros preguntábamos eso, ¿cuál de estas reacciones ocurre?, nos estábamos refiriendo a en condiciones normales. ¿Y qué quiero decir en condiciones normales? No normales desde el punto de vista termodinámico, en condiciones acá, normales, a temperatura ambiente, a presión atmosférica, mezclo nitrógeno con agua, me da amoníaco y oxígeno, mezclo amoníaco con agua, me da amonio y OH, mezclo metano con oxígeno, me da CO2 y agua. Esas reacciones, ¿ocurren o no ocurren? Yo quiero que ustedes miren con atención esas reacciones, ¿sí? Y antes de ver nada de lo que vamos a ver ahora sobre cuestiones termodinámicas, cinéticas, etc., respondan cuál de esas ocurre o cuál no ocurre. Puede haber más de una que ocurra, ¿sí? Hay más de una respuesta correcta en este ejercicio. ¿Se entendió?
entren al Menti y mírenlas. Las voy a dejar un ratito más antes de pasar yo al Menti para que las miren. Porque cuando me paso al Menti desaparecen las reacciones. Ahí voy. La letra de los parciales decía tal cual esto que están viendo ahí. Indique cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una reacción que se verifica experimentalmente. Eso poníamos en la letra de la múltiple opción. Había varias de estas que eran de reacciones y había una serie de reacciones. Ustedes tenían que decir cuál se verifica y cuál no se verifica experimentalmente. Bien. Muy bien. Tenemos 27 personas que creen que la 1 ocurre, 60 que creen que la 2 ocurre y 34 que creen que la 3 ocurre. Vamos a empezar por la que ganó el premio, ¿sí? Que fue la reacción 2. Ahora voy a tener que volver para atrás, ¿sí? Para que podamos ver las reacciones y analizar. Lo primero que me pregunto yo, ahí tenemos la reacción 2, es la del medio. ¿Qué criterio utilizaron los que contestaron que esa reacción ocurría para contestar que sí? Ácido base, ¿no? Ácido base, sí. Es una reacción ácido-base, que todos conocemos. Es una reacción de nuestra vida diaria. No sé si de la vida diaria de mi mamá, pero seguro que de la vida diaria de cualquier químico que esté en esta facultad. El amoníaco es una base y reacciona con agua para dar amonio más OH. ¿Cómo sé que eso ocurre? ¿Cómo puedo hacer para saber que esa reacción ocurre? Lo sé porque utilizo el sentido común, o utilizo mi sentido químico, si no quieren llamarle sentido común, ¿sí? Entonces yo sé que esa reacción ocurre porque sé que ocurre. Entonces cuando yo quiero analizar si una reacción ocurre o no, primero trato de relacionarlo con algo que yo conozca, ¿sí? Que puede ser que conozca, como en estos casos, esa misma reacción. Pero ese mismo ejercicio vamos a tener que hacerlo para cualquier otro tipo de reacción. Yo tengo una reacción que no vi nunca, que no tengo la menor idea de qué se trata. Trato de relacionarlo con algo que yo conozca, con alguna reacción que vi, que estudié, que sé que ocurre, ¿sí? Y ese es el objetivo general de este curso, ¿sí? Que ustedes sean capaces de hacer esas relaciones entre cosas que conocen y que alguna vez vieron y otras que no, ¿sí? Utilizando las propiedades de los distintos elementos y compuestos, ¿sí? Entonces, esa reacción, si ocurre, es una reacción ácido-base, es lo que hace que el amoníaco sea una base, como todos ya sabemos. Pasemos a la reacción 1. Nitrógeno más agua para amoníaco más oxígeno. Varios contestaron que esa reacción ocurre. ¿Alguno que me quiera argumentar? ¿O alguno que no la marcó que me quiera argumentar? Para mí no existe porque si no tendríamos amoníaco. O sea, respiraría. Como que yo lo que pensé es, ya hay nitrógeno en el aire y no hay amoníaco en el aire. Exactamente, exactamente, de vuelta. Estas reacciones que yo les puse acá justamente son para que no importa, yo no sé nada, todavía no estudié nada de la química, de los elementos de la tabla periódica, pero sí tengo que darme cuenta que el nitrógeno no puede reaccionar con el agua para dar amoníaco, porque si no viviríamos en una nube de amoníaco. Porque el nitrógeno es el componente mayoritario del aire y el agua también está en el aire y en el agua, ¿sí? De todos lados, y esa reacción no ocurre, porque si ocurriera tendríamos un problemita, ¿tá? Entonces, de vuelta acá, utilizo el sentido común, ¿sí? Después, con el conocimiento que yo voy adquiriendo a lo largo del curso, voy a ser capaz de explicar por qué esta reacción no ocurre. ¿Por qué el nitrógeno reacciona con el agua para dar amoníaco más oxígeno? Porque el nitrógeno es una molécula muy estable, porque forma un enlace triple, porque ese enlace triple es tan estable, ¿por qué no pasa lo mismo con otros elementos de su grupo, como por ejemplo el fósforo, que sí reacciona, por ejemplo, explosivamente con el agua, ¿sí? Entonces, todas esas son las cosas que vamos a tratar de explicar a lo largo de este curso, ¿sí? Pero
cualquier químico que se precie de tal, tiene que mirar esa reacción y decir, no, esto no puede funcionar. Pero no hay que utilizar conocimiento químico, sino que utilizar nuestro conocimiento de la vida diaria, de lo que nos pasa o de lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? ¿Y por qué les pongo esta reacción ridícula? Porque en realidad yo tengo la sensación que muchas veces ustedes miran una reacción y dicen, esto yo no tengo ni idea. No tengo cómo saber, ¿cómo hago para saber? Entonces, uno de los objetivos de este curso es que ustedes le pierdan el miedo a las ecuaciones que representan reacciones químicas. Y cuando las miran, o la relacionan con algo que saben, como dije, o si no diga, esta se parece a aquella que vimos en el teórico, que siempre pasaba, ¿te acordás con el agua? Entonces, ¿pasa o no pasa? ¿Sí? Bien, y lo mismo con la última, ¿sí? El metano es el componente mayoritario del gas natural, ¿sí? Y no reacciona espontáneamente con oxígeno para dar dióxido de carbono y más agua, ¿sí? No en condiciones normales, como yo les decía hoy, ¿sí? Porque si no estaríamos explotando, ¿sí? Esa reacción ocurre cuando yo la enciendo, ¿sí? Yo le doy una chispa para que esa reacción ocurra, y una reacción que es termodinámicamente favorable, pero que necesita una chispa para iniciarse, ¿sí? O sea, hay un factor ahí que tiene que ver con la velocidad que hace que esa reacción no ocurra espontáneamente, pero no espontáneamente desde el punto de vista termodinámico, sino espontáneamente desde el punto de vista del sentido normal, común, vulgar de la de la palabra espontáneo. Bien, esto todo lo anterior entonces era una introducción para ver qué cosas ahora sí tengo que mirar cuando yo quiero saber si una reacción ocurre o no. ¿Qué factores desde el punto de vista termodinámico? ¿Cuál es la magnitud termodinámica que me determina si una reacción va a ocurrir en forma espontánea desde el punto de vista termodinámico? Vamos por un ratito a olvidarnos de la cinética, ¿tá? Vamos a hablar solo de la termodinámica de las reacciones. Desde el punto de vista termodinámico, ¿cuál es el parámetro termodinámico que me indica si una reacción va a ocurrir o no? ¿Quién se acuerda de eso? El delta H. El delta H dice el compañero. La energía libre de Gibbs. El delta G dice otro compañero. A ver. Pelense. Para mí el delta G también. A ver, Hernán vota al delta G. A ver, la respuesta es, los dos tienen razón. Pero, estrictamente desde el punto de vista termodinámico, la medida de la espontaneidad es el delta G. Es la variación de la energía libre de Gibbs. Pero, ¿por qué dije que el otro no estaba tan mal? Porque en muchos casos, nosotros, como vamos a ver ahora un ratito más adelante en esta clase, vamos a utilizar el delta H como criterio de espontaneidad, si quieren. Porque cuando decidamos conscientemente que el factor entrópico, ¿sí? El delta S, no nos va a afectar o es despreciable. Pero desde el punto de vista termodinámico estricto, el criterio de espontaneidad está dado por el delta G. ¿Delta G o delta G0? Delta G a las condiciones que estés. Ahí va, depende de lo que yo quiera mirar. Si yo tengo estoy haciendo un experimento y puse los reactivos A, B, C y D en determinadas cantidades, yo puedo calcular el delta G de ese sistema y si el delta G, no me dijeron nada del signo, si el delta G es cómo la reacción va a ser termodinámicamente favorable a la derecha. ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Sí? Si el delta G es negativo, yo voy a tener una reacción termodinámicamente desplazada a la derecha, en una situación experimental donde tengo ciertas cantidades de reactivos y productos, ¿sí? Pero si yo estoy pensando en una reacción cualquiera, sea una reacción cualquiera, no estoy en el laboratorio, no mezclé nada con nada, y tengo A más B, y quiero saber si eso va a dar una cantidad apreciable de C y D. ¿Qué hago? No puedo calcular el delta G, porque no tengo cantidades. ¿Qué hago? ¿Puedo usar alguna otra cuestión para saber si esa reacción va a ocurrir o no desde el punto de vista termodinámico? Si haces un ciclo termodinámico. Bueno, ¿puedo hacer un ciclo termodinámico? Sí, pero ¿para hallar qué de esa reacción? ¿Qué magnitud termodinámica? Delta H de formación. Bueno, en este caso no sería una formación, ¿no? Porque tengo dos productos. A ver, si nos entendemos, puedo utilizar el delta G0, el delta G estándar, como medida
de si una reacción se va a dar o no a la derecha. Porque parece que, a ver, parecería que esto que les estoy diciendo va en contra de todo lo que les inculcaron en química general, y no es verdad. Ustedes aprendieron en química general que no podemos utilizar delta G0, no podemos decir que una reacción va a ser espontánea a partir de su delta G0, y eso está muy bien en determinadas condiciones experimentales. Pero ¿qué me mide el delta G0? Me mide, como dice esa ecuación que les acabo de poner ahí, la magnitud de la constante de equilibrio de esa reacción. Entonces, cuando yo tengo un delta G0 que es negativo, eso quiere decir que yo tengo una constante de equilibrio que es mayor que 1. O sea, voy a tener más productos que reactivos. Cuando la situación de equilibrio se alcance. Entonces, si yo tengo una reacción que tiene un delta G0 que es positivo, que lo calculé con un ciclo termodinámico, lo saqué de una tabla, no me importa, lo conozco y sé que es negativo, entonces puedo saber que esa reacción tiene una constante de equilibrio grande y por lo tanto va a estar desplazada a la derecha. Puedo decir, sí, se me van a formar productos. ¿Cuántos productos? Cuanto más negativo sea ese delta G0, mayor va a ser la constante de equilibrio y por lo tanto más productos se me van a formar. ¿Me explico? Entonces el delta G0 es desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la relación con la constante de equilibrio de la reacción, una medida de la estabilidad termodinámica, ¿sí? O de la espontaneidad desde el punto de vista termodinámico. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que veo con el delta G0? Veo la magnitud de la constante de equilibrio. ¿Qué quiere decir yo tengo un delta G0 positivo? ¿Quiere decir que la reacción no se va a dar? Se va a dar, pero para el otro lado. No, no necesariamente. Si yo pongo A y B, yo no puse productos. Puse solo A con B. Que te van a quedar más reactivos que productos. Exacto, se va a dar poquito. Esa es la interpretación del signo de delta G0. Si yo tengo un delta G0 que es negativo, tengo una constante de equilibrio grande, la reacción va a estar desplazada a la derecha. Si yo tengo un delta G0 que es positivo, pero pequeño, voy a tener una constante de equilibrio que es menor que 1 y por lo tanto, cuando se alcance el equilibrio, voy a tener menos productos que reactivos. ¿Pero eso quiere decir que la reacción no va a ocurrir? No, claro que va a ocurrir, solo que voy a tener poquitos productos y muchos reactivos. Cuanto más positivo, menos productos. Y bueno, hay algunas reacciones que tienen un delta G0 que es tan positivo que uno puede decir desde cualquier punto de vista práctico, esto no va a ocurrir. ¿Sí? Desde un punto de vista práctico. Pero el tener un delta G0 positivo no quiere decir que la reacción no ocurra, quiere decir que tiene una constante de equilibrio que es pequeña. O sea, puede querer decir que no ocurre si ese delta G0 es muy positivo y por lo tanto la constante de equilibrio es tan chiquita que la cantidad de productos que tengo va a ser despreciable y para cualquier fin práctico es como si no tuviera nada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Ah? Es muy importante porque nosotros vamos a utilizar el delta G0 entonces como criterio para saber si la reacción se va a dar o no. ¿Sí? O sea, si el equilibrio va a estar desplazado más a la derecha o menos a la derecha. ¿Sí? Bien, ¿qué es el delta G0? Como dijimos, es la diferencia de energía libre entre los reactivos y productos, ¿sí? Que cuando el delta G0 es negativo, yo voy a tener una reacción que va a ser termodinámicamente favorable, como se muestra en ese esquema, diagrama, digamos, de energía libre de Gibbs en función de la coordenada de reacción. ¿Sí? La energía libre de los productos es menor a la de los reactivos. Voy desde el punto de vista termodinámico en la dirección favorable, desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs. La energía libre, como ustedes saben, y ya dijimos hoy, está formada por dos factores, ¿sí? Lo que se llama el factor entálpico y el factor entrópico, o sea, un factor energético, ¿sí? Que tiene que ver con la entalpía, con el calor liberado o absorbido, el delta H de esa reacción, y un factor entrópico, ¿sí? Que tiene que ver con el desorden, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que era la entropía, ¿verdad? Muy bien, y también influye ahí la temperatura. Entonces, para saber o para estimar el delta G0 de una reacción, para poder decir si tiene una constante de equilibrio grande o chica, se va a desplazar más o menos a la derecha, tengo que tener en cuenta entonces ambos factores, el factor entálpico, el factor energético y también el factor entrópico y la temperatura, ¿sí? Cosa que no debemos olvidar. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense lo que dice el título, y lo marqué con naranja a propósito. Dice, estabilidad de algunos óxidos iónicos. ¿Qué quiero decir cuando en el lenguaje
de todos los días, digamos, yo hablo de estabilidad y no digo nada. Al contrario, estoy hablando de la estabilidad de un compuesto frente a la descomposición en sus elementos en ese estado estándar. ¿Sí? Cuando yo digo, este óxido es estable, punto, y no aclaré más nada, me estoy refiriendo a esta estabilidad termodinámica, ¿sí? Porque un determinado compuesto, un determinado óxido puede dar muchas reacciones distintas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que es estable y no aclaro nada, ¿sí? Asumamos que estoy diciendo que es estable frente a su descomposición en los elementos en estado estándar. ¿Y cómo mido esa estabilidad? Como la reacción opuesta a esta que puse ahí. Yo ahí puse la reacción genérica de formación de un óxido iónico cualquiera, ¿sí? M es un metal, ¿verdad? Y por eso el óxido es iónico. Metal, no metal, iónico. Metal con oxígeno, iónico. Esta es la reacción de formación del óxido iónico. Entonces, si un determinado óxido iónico tiene un delta G de formación negativo, quiere decir que esta reacción está muy desplazada a la derecha. Y por lo tanto, la reacción inversa, que sería la de descomposición, no está favorecida termodinámicamente. Entonces, cuanto más negativo sea el delta G de formación de un compuesto, voy a decir que es más estable. Y cuando digo es más estable, me refiero a que es más estable frente a la descomposición en sus elementos en estado estándar, o sea, la reacción opuesta a esta. ¿Sí? Eso es muy importante porque vamos a hablar muchísimo de estabilidad nosotros a lo largo de todo el curso, ¿sí? Y tenemos que tener claro todo a lo que nos estamos refiriendo. Cuando yo digo estabilidad de un compuesto y no aclaro nada, estoy hablando de estabilidad frente a la descomposición en sus elementos en estado estándar. ¿Cómo mido esa estabilidad? Sí. Dime. No, si podrías repetir lo del delta G de formación, ¿cómo es? Ahí va. Y justo iba a repetir eso mismo. Gracias. Cuando yo tengo un compuesto que tiene un delta G de formación negativo, quiere decir que esta reacción está muy favorecida a la derecha. Por lo tanto, la reacción de descomposición está desfavorecida. ¿Qué interpreto yo entonces? Cuando digo que un compuesto es estable frente a la descomposición de sus elementos en estado estándar, es que tiene un delta G de formación negativo. Si tiene un delta G de formación negativo, yo digo que es estable. ¿Por qué? Porque la reacción de descomposición, la inversa a la formación, está desfavorecida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. Entonces, cuando digo delta G de formación, un compuesto estable, pienso en un delta G de formación negativo. Bien, y vamos a ver acá algunos ejemplos de delta G de formación de algunos óxidos iónicos. Fíjense. Acá tenemos los óxidos de sodio, potasio, magnesio, calcio y aluminio. ¿Ustedes qué dirían? Mirando esos valores, los óxidos, estos óxidos iónicos, ¿son estables? ¿Respuesta? Sí, claro. Sí, son estables. ¿Por qué? Porque tienen delta G de formación que son negativos, ¿sí? Y también puedo decir, el óxido de aluminio es más estable que el óxido de calcio. ¿Por qué? Porque tiene un delta G de formación que es más negativo. ¿Sí? Cuanto más negativo el delta G de formación, más estable es el compuesto. Repito, frente a la descomposición de sus elementos en estado estándar. Pero no le voy a decir más eso. Ahora cuando yo diga estable, a menos que aclare, me refiero a eso. ¿Sí? Y cuando ustedes lean un libro y lean estable, se refiere a eso. ¿Tá? Si no aclara otra cosa. Bien. Fíjense que en esta tabla también tengo los delta H de formación, también para los mismos óxidos iónicos, y el producto T delta S, o sea, el delta S ya multiplicado por la temperatura, siendo la temperatura 298, como dice acá. ¿Qué es lo que me pasa con los compuestos iónicos? Con la mayoría de los compuestos iónicos. Cuando yo me refiero a la formación de un compuesto iónico, el factor entrópico, o sea, el término T delta S, es despreciable, fíjense estos números, frente a el factor entálpico. Entonces, cuando yo tengo que hacer la suma de delta H menos T delta S, ese término T delta S no me cambia nada, no me cambia el signo, que es lo que me importa, ¿sí? Del delta G. ¿Sí? Por lo tanto, para la mayoría de los compuestos iónicos, ¿sí? Para la formación de los compuestos iónicos, que es la reacción que estamos viendo, podemos utilizar, como decía el compañero hoy, el delta H de formación como criterio de estabilidad. Y yo puedo decir, el óxido de aluminio es más estable que el óxido de calcio porque tiene un delta H de formación que es más negativo. ¿Sí? ¿Por qué puedo decir eso sin temor a equivocarme? Porque estoy viendo ahí que
el factor entrópico, el T delta S, es despreciable frente al delta H. Numéricamente despreciable, o sea, son números que yo los resto y no me cambian el signo, que eso es lo que importa del delta G. Entonces, muchas veces, vamos a utilizar el delta H como criterio de espontaneidad. Vamos a ver más adelante también algunos ejemplos en que a veces, ojo, que no funciona, ¿sí? Pero en muchos casos sí vamos a poder utilizar como aproximación el delta H de formación como criterio de estabilidad de los compuestos inorgánicos, ¿sí? Bien, y ahora para darles un contraejemplo de lo estable, yo les hago esta pregunta. ¿El cloruro de calcio 1, es estable? ¿Qué me dirían ustedes de sus conocimientos de química? Que no. Ustedes me dirían que no, ¿por qué? Porque la valencia del calcio es +2. Porque el calcio tiene, los alcalinos térreos tienen estado de oxidación +2, ¿sí? Casi exclusivamente estado de oxidación +2. Entonces, el cloruro de calcio 1 no parecería ser estable. Pero miren, yo les pongo la ecuación. ¿Cómo hago para saber si es estable o no? Como es un compuesto iónico, calcio metal, cloruro no metal, pienso en el delta H de formación, pienso que puedo utilizar el delta H como criterio de estabilidad en vez del delta G, escribo la ecuación de formación, el delta H de formación, que sería este, que tengo ahí, y fíjense el valor que tiene, menos 140 kJ por mol. Houston, tenemos un problema. Parecería ser que el cloruro de calcio 1 es estable, sin embargo, todos sabemos, acá todos los que estamos presentes, que el cloruro de calcio 1 no existe, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esto sucede, ¿sí? Sucede que, desde el punto de vista termodinámico, la formación del cloruro de calcio sería un proceso termodinámicamente favorable, pero así como se forma, se desproporciona, se dismuta para dar cloruro de calcio 2, que es lo que todos conocemos como haluro de calcio, y calcio 0. Esta dismutación tiene un delta H que también es favorable termodinámicamente, y es más favorable que este, en definitiva, ¿sí? Y por lo tanto, el cloruro de calcio 1 no existe porque si es que se forma, que parece que es estable que se forme, en cuanto se forma se desproporciona, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la estabilidad, en algunos casos, como en este, yo elegí un ejemplo a propósito, ¿verdad? Puede ser engañoso, y cuando digo estable, me refiero estable frente a la descomposición en sus elementos en estado estándar. Pero a veces, eso no quiere decir que el compuesto exista. ¿Por qué? Porque puede dar otra reacción, ¿sí? Como en este caso, la desproporcionación, que haga que ese compuesto yo no lo pueda aislar, y no lo tengo, ¿sí? No lo puedo tener en un frasquito. ¿Se entendió? Esto es simplemente un contraejemplo, pero recuerden que nosotros vamos a hablar de estabilidad y nos vamos a referir a la descomposición de los elementos en estado estándar, ¿sí? Cuando digamos estable. Bien. Hay algunas reacciones que uno miraría su delta G, volvamos al delta G para ser bien estrictos respecto a la espontaneidad, y diría que son reacciones imposibles. Por ejemplo, esa que tenemos ahí, que ¿a qué corresponde? Esa reacción del ácido acético. ¿Cómo se llama la constante de equilibrio de esa reacción? Constante de disociación ácida. Exactamente. Es la CaSO del ácido acético. La vieja y querida CaSO. La CaSO del ácido acético, ¿sí? Fíjense en el delta G0 de esa reacción. Es positivo. Entonces, nosotros miramos ese delta G0 y diríamos, ¿el ácido acético no es un ácido? Si dijéramos eso, diríamos un disparate, porque todos sabemos que el ácido acético es un ácido. Y sin embargo, fíjense, esa reacción tiene un delta G0 positivo. Pero como dijimos hoy, ¿qué significado tiene eso? ¿Que la reacción no ocurre? No. Quiere decir que tiene una constante de equilibrio que es menor que 1. Una constante que todos conocemos como CaSO del ácido acético, que vale 1,8 por 10 a la menos 5. Es menor que 1. Y eso quiere decir que el ácido acético, por tener esa constante chiquito, no sea ácido. No. Sabemos que un ácido acético, un molar de un pH 2,4, que es bastante ácido. ¿Sí? O sea, ejemplo de que, ojo con la interpretación del signo del delta G0. ¿Sí? Delta G0 positivo, constante de equilibrio chiquita. ¿Sí? Pero a veces esa constante de equilibrio chiquito es suficiente para tener un pH 2,4 de una solución de ácido acético, como en este caso. Otro ejemplo.
carbonato de magnesio para dar óxido y dióxido de carbono. O sea, la descomposición del carbonato para dar óxido. Esa reacción tiene un delta G0 a 2,98 que es positivo, ¿sí? Pero en realidad, ustedes no saben porque no han podido empezar el laboratorio, todos sabemos que los carbonatos, cuando uno los calienta, se descomponen para dar el óxido más dióxido de carbono. ¿Y eso con qué está relacionado en este caso? Con que hay una variación del delta G0 al variar la temperatura, ¿sí? Yo caliento, ¿sí? El calentamiento favorece la reacción tanto desde el punto de vista cinético como desde el punto de vista termodinámico, porque recuerden que calentar siempre favorece desde el punto de vista cinético, y esa reacción, que tiene un delta G positivo, no se dará a 2,98, pero si yo le caliento ese carbonato de magnesio a una temperatura mayor que 600 grados, le estoy inventando el número, seguramente esa descomposición térmica sí se da. ¿Por qué? Porque yo tengo acá la temperatura involucrada. Entonces, ojo, cuando yo interpreto el valor del delta G0, tengo que tener en cuenta también la temperatura. Bien. Ahora, profe, perdón, la paro. reacción anterior, ¿no Sí. se podría dar porque aumenta el desorden? Sí, sí, pero no es suficiente. O sea, fíjate el valor del delta. El delta G es positivo. Es verdad que tiene un delta S favorable, pero no es suficiente para contrarrestar el delta H, porque por algo el delta G0 da negativo. Está bien lo que vos decís, tiene un delta S que la favorece esta reacción, pero no con un valor suficientemente grande para que multiplicado por la temperatura ambiente me dé un delta G negativo. Claro. Pero si ese delta S favorable, como vos decís, lo multiplico por una temperatura más grande y meto el carbonato de magnesio en la mufla, se descompone. Ah, perfecto. ¿Está? Gracias. Bien. Y después, además de esas reacciones que teníamos ahí con esos delta G0 pobrecitos, pero que vimos que igual ocurrían y cómo teníamos que interpretar ese valor delta G0, también tenemos el otro tipo de reacciones, la que tienen delta G0 muy negativos, o sea, constantes de equilibrio enormes, ¿sí? Que es lo que llamamos, porque además son muy exotérmicas en general, llamamos que son reacciones explosivas. O sea, no las llamamos explosivas, explotan, de una, explotan. Por ejemplo, la reacción de la hidracina con el tetróxido de dinitrógeno, que es lo que se utiliza como combustible para los cohetes, ¿sí? Es una reacción que desprende muchísima energía. Fíjense que es una reacción muy exotérmica, ¿sí? Muy exotérmica, ¿sí? Y además tiene un delta S positivo, ¿sí? ¿Por qué es tan exotérmica esta reacción? Porque en los productos, en particular en el nitrógeno, se forman un compuesto que tiene un enlace muy fuerte. Entonces esta reacción está desde el punto de vista de energía muy favorecida hacia la formación de los productos, ¿sí? Y por lo tanto es tan exotérmica. Y a su vez, como se forman gases, muchos moles de gases, entonces también está favorecida desde el punto de vista entrópico, ¿sí? Y acá tenemos otra reacción. Alguien escribió en el chat, les pido que por favor me hablen y no me escriban en el chat porque no puedo hacer todo a la vez. Si comparto no puedo leer el chat. Pregunté en el chat porque no quería interrumpir una Pero pregunta media. de verdad que prefiero que me interrumpas porque no leo el chat y te voy a dejar clavado porque no te voy a contestar. Dale, pregúntame tranquilo. No, pero era para ver si alguno de los compañeros me podía responder. Ah, bueno, si alguno de los compañeros te responde y si no, aguantame hasta el final y te respondo lo que escribiste en el chat. O interrumpime en otro momento, ¿está? Porque de verdad que me cuesta hacer las dos cosas a la vez. Viste que los viejos tenemos ese problema. No somos como ustedes. Bien. Otra reacción de las que se pueden clasificar como explosivas, que es la reacción de descomposición del dicromato de amonio. Fíjense, cumple también, tiene un delta G0 que es muy negativo, ¿sí? Es una reacción que es explosiva. Pero, fíjense una cosa, el dicromato de amonio, a pesar de que tengo ese delta G0 tan negativo, o sea que tenía una reacción que espontáneamente el dicromato de amonio debería descomponerse para dar óxido de cromo 3, nitrógeno y agua. Sin embargo, yo voy a llamo a la droguería y me lo traen en un frasco. Ese dicromato de amonio. ¿Quién me explica qué es lo que me está pasando? Y capaz que es muy lenta. En realidad sí, hay un factor cinético que tengo que superar, ¿sí? Si con un poco de suerte, en algún momento, muchos de ustedes hacen el laboratorio
este año nosotros hacemos esta reacción en el laboratorio. La descomposición del dicromato de amonio necesita una chispa para superar la energía de activación, ¿sí? Es una reacción que es cinéticamente lenta, tiene una alta energía de activación. Si yo le doy una chispa, logro que se supere esa energía de activación. Y después, como es una reacción muy exotérmica, el propio calor desprendido en esa reacción hace que la reacción continúe. O sea, yo le pongo una chispa y la puedo sacar, y la reacción continúa, ¿sí? Es una reacción que después que arranca, es una reacción rápida y extremadamente explosiva, ¿sí? Y por eso, en realidad, porque es lenta, lo puedo tener el dicromato de amonio en el frasco, ¿sí? Si no, ese compuesto no existiría, porque fíjense el valor, el signo y el valor del delta G0, ¿sí? Entonces, de vuelta, ejemplo en el que tengo una reacción termodinámicamente muy favorable, pero que tiene una barrera cinética, que sí o sí la tengo que superar para que esa reacción ocurra. Entonces, en todos los casos voy a tener que tener en cuenta esas dos cuestiones, ¿sí? La cinética y la termodinámica. Profe, perdón, ¿el Sí. dicromato no era verde? El dicromato es naranja. El dicromato de lo que sea es naranja, y lo que es verde es el óxido de cromo 3. Este producto es verde. El óxido de cromo 3 está. El óxido de cromo 3 es verde. El dicromato de amonio, de sodio y de lo que fuera, el anión dicromato tiene una transferencia de carga ahí muy fuerte cerca del UV, que le da color naranja. Muy bien. Entonces, como vimos en la reacción anterior, no solamente tenemos que tener en cuenta los problemas, la termodinámica de la reacción, que con el delta G0 lo podemos ver en función de cuán desplazado va a estar ese equilibrio, sino también la cinética, ¿sí? La velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? Para que una reacción se dé, acá tenemos el mismo esquema de hoy, ¿sí? A más B para dar C más D. Esta reacción tiene un delta G0 que es favorable, es una constante de equilibrio mayor que 1, ¿sí? Bien, pero para que la reacción se dé, o sea, estos productos no se transforman en reactivo así nomás, por este camino directo, ¿sí? Sino que se necesita, como ustedes ya saben, porque lo vieron en química general, superar una determinada, acá está puesto como delta G, pero es proporcional a lo que ustedes conocen como energía de activación, ¿sí? Un delta G de activación que es proporcional a una energía de activación, ¿sí? O sea, para que estos reactivos se transformen en productos, en algún momento hay que superar esa energía, ¿sí? Hay que superar esa energía de activación, que es en definitiva la magnitud de esa energía de activación es lo que me va a determinar si la reacción va a ser más rápida o más lenta, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando yo estoy diciendo que una reacción tiene una barrera cinética, que yo algo tengo que hacer para lograr que los reactivos superen la energía de activación para transformarse en los productos, por más que de la termodinámica me diga que eso debería ocurrir. ¿Tá? Y otra cosa importante, que la constante de velocidad, esa es K minúscula, fíjense, la constante de velocidad depende de la temperatura, y depende con esa fórmula de la temperatura, que es la ecuación de Arrhenius, lo que me muestra que la temperatura, un aumento de la temperatura siempre produce un aumento de la velocidad. ¿Sí? Entonces es una cosa que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque cuando yo cambio la temperatura, la constante de equilibrio me puede cambiar para mejor o para peor, ¿sí? Dependiendo del signo del delta H. Pero cuando yo aumento la temperatura, la velocidad de la reacción siempre aumenta, ¿sí? Siempre hay una relación directa entre la velocidad de la reacción y la temperatura. Así que yo quiero que una reacción ocurra más rápido, caliento. A veces funciona y a veces no, porque a veces tendría que calentar tanto que aquello no da esa reacción, sino otra, ¿sí? Esa es una posibilidad. Muy bien. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una reacción, una determinada cantidad de reactivos, yo puedo tener distintos productos que puede dar esa reacción. A con B puede dar C y D, o J y K, o lo que fuera, distintos productos, ¿sí? ¿Qué me dice la termodinámica? Que el producto que se va a formar va a ser el que sea más, los productos que se va a formar van a ser los que sean más estables, los que tengan una energía libre de Gibbs más baja, ¿verdad? Para que el delta G sea lo más favorable posible, ¿sí? Eso es lo que va a pasar desde el punto de vista termodinámico. Pero ¿qué va a pasar desde el punto de vista cinético? Si yo tengo varios productos, ¿sí? Que se diferencian entre sí, o sea, varias reacciones que dan
productos distintos y se diferencian en la velocidad de reacción y por lo tanto en la magnitud de la energía de activación, la reacción desde el punto de vista cinético que se va a dar es esta, es la que tiene menor energía de activación. Y el producto que voy a tener va a ser el de esa reacción. Si yo dejo pasar suficiente tiempo, capaz que tengo los otros productos, pero lo primero que voy a tener es lo que corresponde a la reacción más rápida. Entonces, de vuelta, hay una cuestión termodinámica que me indica cuáles son los productos que me da la reacción que es termodinámicamente más favorable, y una cuestión cinética en la que voy a tener como los productos los correspondientes a la reacción más rápida. ¿Quién gana? ¿La termodinámica o la cinética? La respuesta es depende. En la mayoría de las reacciones orgánicas, la cinética tiene un peso enorme. Y van a ver que todo lo que tenga que ver con la química del carbono, que vamos a ver nosotros en este curso, tiene problemas cinéticos que tenemos que superar, ¿sí? Para la mayoría de las reacciones inorgánicas, el control es termodinámico. Y por eso, a menos que nosotros digamos, en este caso, para esta reacción en particular, hay un problema cinético, que es tal y por eso esa reacción no se da, sino en general vamos a mirar la termodinámica de la reacción. ¿Sí? Bien, y último, antes de que nos vayamos, esta es una reacción que es inorgánica y que tiene control cinético. ¿Sí? Es la reacción del cloro con el agua. La reacción del cloro con el agua puede dar cloruro y oxígeno, una reacción que es termodinámicamente favorable, tengo un potencial positivo, quiere decir que tengo un delta G cero negativo, ¿se acuerdan de esta reacción? Y otra reacción que puede dar el cloro con agua es la desproporcionación, para dar cloruro y proclorito, que es una reacción que tiene un delta G que es positivo, pero sin embargo, o sea, un E0 negativo, un delta G0 positivo, pero sin embargo es mucho más rápida. En definitiva, cuando yo mezclo crono con agua, lo que tengo son estos productos. Tengo poquito de estos, pero es lo que tengo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual cuando yo le agrego cloro a la piscina, se mueren los bichos, ¿sí? Porque es esta la reacción que se da, el hipoclorito, lo que mata los microorganismos, ¿sí? La reacción que es termodinámicamente desfavorable, pero cinéticamente más rápida, es lo que ocurre. Si yo espero suficientemente tiempo, sí, obviamente algo de la oxidación se va a dar. Pero lo que yo voy a tener en definitiva es esto, a pesar de que la reacción es termodinámicamente desfavorable. Listo, no sigo más, continuamos la clase que viene. No sé si me querían hacer alguna pregunta. Profe, ¿cómo está?